Saludos a todos y a todas. Esta es nuestra primera clase donde conoceremos un poquito sobre la bioestadística. ¿Qué es la bioestadística? La bioestadística es la disciplina que se encarga del desarrollo y de la aplicación de métodos estadísticos para resolver problemas relacionados con las ciencias de la vida, como aquellos que surgen en medicina, salud pública o biología. En otras palabras, sería como la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Entonces, antes de proceder a entrar a lo que es el curso de bioestadística, se hace necesario retomar ciertos términos y conceptos que se trabajaron en Estadística 1 y que yo sé que ustedes los tienen un poquitito frescos. Vamos a navegar por ese mundo primero. Características de los datos. Los datos con los cuales se realizan los trabajos estadísticos varían entre individuos y se obtienen a partir de elementos que un conjunto conforman el universo. Con frecuencia, dato e información se utilizan como sinónimos. Sin embargo, por información entendemos los datos procesados de manera significativa para el receptor, con valor real y perceptible para tomar decisiones presentes y futuras, los cuales se nos presentan en forma de indicadores. La información así planteada se obtiene como resultado o producto del proceso. Los datos no son útiles o significativos como tales, sino hasta que son procesados y convertidos en información. De alguna manera, la información es el conocimiento derivado del análisis de los datos. En Estadística 1 tomamos los datos y los colocábamos en distribución de frecuencias y analizábamos ciertas características que se nos pedían. Ahora, ustedes como entes médicos, como doctores ya casi que son, entonces tienen que tomar esos datos y convertirlos en una información futura. El proceso que se lleva sería esto: datos versus información. Los datos pueden ser un número, una palabra, una imagen. Tienen relativamente poco significado para el usuario. Ok, tengo los datos. La información son los datos ya procesados. Tienen un significado para el usuario. Se recolectan los datos, se procesa la información y ya tengo acá un resultado final que es la información con la cual se puede trabajar. Actualmente hemos estado viendo muchos datos estadísticos respecto al coronavirus en ciertos sectores, tanto de la República Dominicana en ciudades como a nivel mundial. Los datos por sí solos, de tales cantidades de difuntos, tantas personas recuperadas, que 3 millones de contagiados, no nos van a servir a menos que procesemos la información y lleguemos a un acuerdo final que nos diga solamente que un 2% de los infectados ya pueden llegar a morir. Y todo eso lo hacemos con un proceso en bioestadística. El universo, en estadística, universo o población, se definen como el conjunto de valores por los cuales existe algún interés. El total del universo o población se representa con la letra N mayúscula. Los elementos del universo pueden ser personas, lugares o cosas, ya sean individuos únicos o agrupados. Por ejemplo, los pacientes encamados, en camas, son elementos que conforman parte del universo definido como hospital. En el hospital hay X cantidad de pacientes en cama, pero también el personal, el mobiliario y los diversos servicios que en él se prestan pueden ser elementos del mismo conjunto. Todo depende de lo que estemos estudiando en ese momento. Las variables, normalmente el interés del investigador se dirige a las características de los elementos que conforman el universo. A dichas características se les designa como variables. Ejemplos de variables pueden ser la talla, peso, sexo, temperatura corporal, condición social y escolaridad. Si el valor de la variable no puede predecirse con anticipación, se le denomina como variable aleatoria. Definición operativa. Bueno, esto se refiere a lo siguiente. Todas las variables que se utilicen en cualquier trabajo de estadística han de ser definidas con claridad, de tal manera que se eviten confusiones, se facilite la búsqueda y el análisis de los datos y se garantice la comparabilidad de los resultados con los obtenidos en otros estudios previos o posteriores. Esto es particularmente importante cuando las variables pueden definirse de maneras diferentes. Veamos.
Veamos el siguiente ejemplo. El sarampión, que a algunas personas en este país se le ha dado, es contagioso y hay una vacuna que permite que no nos dé. Bueno, lo ponen desde pequeñito. El sarampión es una enfermedad viral caracterizada por síntomas prodrómicos, fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y manchas de Koplik en la mucosa bucal, que del tercer al séptimo día presentan en cara erupción exantemática, o sea, las bolitas como el salpullido que le llamamos, que se generaliza al resto del cuerpo y desaparece de 4 a 7 días después. Algunas personas tienden a confundir sarampión con varicela porque presentan prácticamente las mismas características, pero para eso está la definición correcta de las variables. Observemos que durante el periodo de incubación, enfermedad y convalecencia se presentan modificaciones inmunes características del proceso. El término enfermo de sarampión puede definirse operativamente de diversas maneras, entre las que se pueden encontrar los siguientes, es decir, cuáles, si un paciente presenta una de estas tres variables, entonces podemos considerar que el paciente entonces tiene sarampión. Porque, como habíamos comentado, son características comunes entre esta u otra enfermedad. Pacientes con manchas de Koplik en la mucosa bucal, puede que sí. Pero también si el paciente tiene exantema, o sea, en la piel así llena de bolitas rojitas, de 3 o más 4 días de duración, fiebre y cualquiera de las tres siguientes, tos, coriza o conjuntivitis. Pacientes con IgM específica para virus del sarampión, o sea, esa es la prueba. Podemos comprobar que esas tres variables claras son las que propician un enfermo de sarampión. La selección de una de estas como definición operativa de sarampión tiene implicaciones importantes en el desarrollo de la investigación. El equipo de trabajo tendrá que utilizar una de ellas u otra que se adapte a sus necesidades y precisarla de tal manera que quienes conozcan su trabajo sepan a qué se refieren con el término enfermo de sarampión. Estamos trabajando con pacientes y usted quiere hacer un estudio estadístico, pues una de esas tres variables usted puede tomar para hacer el estudio y cualquiera de las tres, si las define exactamente cómo van correctamente en varios pacientes, se puede hablar de enfermo de sarampión. Por eso la importancia de definir claramente esas variables. Los tipos de variables, un poquito de recordar acá de estadística, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. La variable cuantitativa, como el nombre lo dice, refiere a cantidad. Será continua o de intervalo si toma cualquier valor dentro de un intervalo. Volumen, presión, peso atómico, temperatura del cuerpo, todo eso tiene que ver con números decimales. Si la variable es discreta, asume valores enteros, número atómico, número de electrones, número de tubos de ensayo por laboratorio. Cada vez que me hablan de números, estoy hablando de una variable cuantitativa. La variable cualitativa es nominal si se refieren a características o cualidades cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. Color de reactivo, marca del producto, grupo horario, simplemente como respuesta obtenemos un nombre. Y será ordinal, característica o cualidad cuyas categorías tienen un orden preestablecido. Aparte de un nombre, ese nombre me va a dar la idea de un orden. Grado de interés por un tema, intensidad del dolor, grave, muy grave, leve, fuerte, grado de un militar, etc. Escala de intervalo. Una escala de medición para una variable es una escala de intervalo si los datos tienen las características de los datos ordinales. Y el intervalo entre valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Vamos a ver. Los datos de intervalos siempre son numéricos. Las calificaciones de una prueba de aptitudes escolares son ejemplos de datos de intervalo. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por 3 alumnos en la prueba de matemáticas, 620, 550 y 470, pueden ser ordenadas en orden de mejor a peor. Entonces, una escala de intervalo tiene que ver con datos ordinales, que los puedo ordenar y de manera numérica. Escala de razón. Una variable tiene una escala de razón si los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre dos valores tiene significado. Variables como distancia, altura, peso y tiempo
Usa la escala de razón en la medición. Esta escala requiere que se tenga el valor 0 para indicar que ese punto no existe en la variable. Valor 0 quiere decir que es más alto o más pequeño que, comparando con algo. Considera el costo de un automóvil. El valor 0 para el costo indica que el automóvil no cuesta, es gratis. Interesante, ¿no? Además, si se compara el costo de un automóvil de 30.000 con el costo de un automóvil de 15.000, la propiedad de razón muestra que 30.000 entre 15 es 2, lo que indica que el primer automóvil cuesta el doble del costo del segundo. Observemos el siguiente ejemplo. Tengo ciertas características de mujeres durante el embarazo. Estas son las variables y esta es la escala de medición. Edad de la madre en años cumplidos es discreta de razón porque me va a dar un número entero. Talla de la madre en centímetros, continua de razón. Estado civil, soltera, casada, unión libre u otro, es una escala nominal. O sea, no decimos variable nominal. Como ya es variable, yo sé que es nominal. Escolaridad, menos de primaria, secundaria, preparatoria o más, es ordinal. Temperatura, continua y de intervalo. Ocupación durante el embarazo, según la clasificación mexicana de ocupaciones, me va a dar un nombre. O sea, ¿qué hace la madre? Me va a decir un nombre. Exposición al humo del tabaco durante el embarazo, ordinal. Me va a decir no, fumadora pasiva, fumadora activa. Hemoglobina en la sangre en la primera consulta prenatal, continuo y de razón. Números de consultas prenatales antes del tercer trimestre de embarazo, discreta y de razón. Porque discreto es un número entero, continua es un número decimal. Entonces, llegó el momento de que ustedes inicien su trabajo.